Muy bien, la semana anterior vimos ya la sepultura del cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo han pedido el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato lo ha concedido. Ellos lo han preparado, lo han embalsamado, lo han ungido y lo han sepultado en la tumba que José de Arimatea había construido para él y su familia. Recordemos que este hombre era parte, él y Nicodemo son parte del concilio religioso, de la cúpula de liderazgo religioso en Jerusalén, el Sanedrín. Pero que ellos no tuvieron parte en la decisión que tomó el liderazgo religioso de dar muerte a Jesús. Ellos eran discípulos de Jesús. Entonces, honrando su cuerpo, ellos van a envolverlo, van a prepararlo y lo van a sepultar. Y luego vimos también que al día siguiente, después de haber sido sepultado, los fariseos, siendo el día de reposo, vinieron delante de Pilato con una nueva petición. Y es que ellos recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él resucitaría. Y ya sea por temor a que esto sucediera o porque llegaran sus discípulos a robar el cuerpo y después decir de que Jesús había resucitado, vienen con la petición delante de Pilato de que asegurara la tumba. Luego, Pilato, de haber escuchado las razones, él les concede una guardia que se compone de entre 10 a 16 soldados de guerra dispuestos a matar a cualquier precio para que resguarden la tumba y sellen la tumba para que nadie pueda abrirla. Y cualquiera que se atreviese a querer abrir la tumba era digno de muerte. Entonces, la tumba está bajo máxima seguridad. Y a partir de este momento es como vamos a ver qué fue lo que sucedió. Porque siempre que Dios tiene sus planes ya escritos, no hay nada que se pueda interponer. No hay nada que pueda tratar de sabotear la voluntad de Dios. Se va a cumplir. Y Él va a usar sus recursos para que se cumpla, para que esto suceda, porque sus promesas son fieles. Y por más que Satanás y el reino de las tinieblas quieran oponerse a su voluntad, la verdad es que no hay nada que le pueda hacer frente. Y en esto nosotros podemos tener confianza en nuestro Dios, de que Él es poderoso, de que Él es soberano y Él no cambia. Entonces, no hay nada que vaya a detener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, esta tumba no se puede abrir por dentro, solamente por fuera. Y está sellada con una piedra que pesaba de entre 2 a 3 toneladas. Y para poder abrirla, tenían que entre alrededor de 4 o 6 o más hombres tratar de moverla, dándole vuelta sobre el surco en donde ella la habían construido para que ella pudiese rodar sobre él. Y esta tenía una pequeña pendiente para que fuese más fácil cerrarla, pero no así abrirla. Entonces, hay varias dificultades y obstáculos para que esa tumba no sea abierta. Pero de nuevo, nada va a impedir que el Señor resucite y salga de este lugar. Ahora, los cristianos en la iglesia primitiva, y esto usted lo puede observar en el libro de Hechos, comenzaron a desarrollar una práctica. Y era reunirse el primer día de la semana, que es el domingo, para celebrar y conmemorar que la muerte había sido vencida por el Señor Jesucristo. Y por esa razón es que tradicionalmente la iglesia continúa reuniéndose los domingos, en conmemoración, en celebración de este hecho que sucedió hace más de 2000 años. Así que vamos a ir ahora al capítulo 20 de Juan, versículo 1. Nos dice, el primer día de la semana, ya sabemos, esta es la razón,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. María llega a este lugar, y los otros evangelios nos hablan de que no solamente fue ella, fueron más mujeres, pero Juan probablemente nos está hablando específicamente de María Magdalena, porque fue la que se avivó y corrió para dar aviso a los discípulos. Ella está perturbada al ver la tumba abierta y vacía. Y esto no quiere decir de que ella entró para ver qué había pasado, simplemente que desde afuera observó que no había un cuerpo. Y ella no contemplaba de que Jesús hubiese resucitado. Entonces, ella corre a los discípulos para dar aviso acerca de que la tumba está abierta, está vacía, y esta es la noticia: la tumba está vacía. Las probabilidades que rondan en su cabeza es que se han llevado el cuerpo, lo han robado. Y esto la hace entrar en un profundo dolor en su corazón. Ya bastaba con que Jesús lo hayan crucificado y le hayan dado muerte. Pero ahora que no encuentren su cuerpo, ella está devastada. Porque ella venía junto con las demás mujeres para ungir el cuerpo de Jesús como era costumbre. Y esto nos lo relatan los otros evangelios. Pero esta es la noticia que ella lleva. Primeramente, la tumba está vacía. Y esta es la primera evidencia que Juan nos relata en su evangelio acerca de la resurrección de Jesús. La tumba está vacía. Y continúa vacía el día de hoy. Y continuará vacía por la eternidad, porque el Señor se ha levantado. En Mateo capítulo 28 nos enriquece aún más acerca de esta escena, porque antes de que María y las otras mujeres llegaran, resulta que hubo un gran terremoto, un ángel descendiendo del cielo, abriendo la piedra, quitando, removiendo esta piedra y sentándose sobre ella. ¿Y recuerdan quiénes estaban resguardando la tumba? Los guardias romanos. Y nos dice el Evangelio de Mateo que ellos, al ver esto, quedaron como en shock, quedaron como muertos. Esto impactó sus vidas, y por eso es que cuando María llega, la tumba, no hay nadie, ni afuera ni adentro, porque los guardias se perturbaron al ver esta escena. Más allá de resguardar la tumba, ellos fueron testigos también de lo que estaba sucediendo. Y esto es lo que va a darnos aún más fundamento y evidencia de que el Señor resucitó y está vivo. Ahora vamos a Mateo capítulo 28, en versículo 11, porque vamos a ver qué fue lo que sucedió con estos guardias. Mateo capítulo 28, versículo 11, dice: mientras ellas iban, estas mujeres, corriendo para dar el mensaje a los discípulos, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos están testificando de lo que vieron. Y estos hombres, en lugar de arrepentirse, recapacitar en las decisiones que habían tomado los principales sacerdotes, vamos a ver cuál fue su reacción. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Se dan cuenta? Ellos podían haberse arrepentido y recapacitar en sus decisiones, pero su honor, su posición, su orgullo estaba en juego, porque verdaderamente Jesús resucitó.
Y ellos, a ver, se están dando cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero en lugar de abrir su vida a Él, se están cerrando arduamente por miedo a sus placeres y a sus posiciones en este mundo, su influencia y su imagen en el pueblo. Porque esto afectaría a toda la nación de Israel. Y los guardias, ¿qué podemos decir de ellos? Testifican acerca de lo que vieron, pero se vieron persuadidos por las cosas que este mundo les ofrecía para guardar silencio. Y es que también sus vidas estaban corriendo peligro. Si el gobernador Pilato se daba cuenta que esta tumba y que el cuerpo fue quitado de ahí, y ellos venían con esta historia o este relato, no sabían si les iban a creer o qué. Y ellos los iban a asesinar, porque era el honor del Imperio Romano. Entonces, lo más fácil para todos, en este caso, fue que los judíos persuadieran a los soldados, les dieran mucho dinero para tratar de sostener sus mentiras, tratar de sostener este engaño, que todo estuviese en secreto. Y en el versículo 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, vemos dos líneas acá que salen a partir de este acontecimiento. Una línea va a continuar sosteniendo una mentira, y es la de los guardias, es la de los judíos, la de los sacerdotes tratando de ocultar la resurrección. Pero la otra línea es la que viene con la verdad, que son estas mujeres llevando el mensaje a los discípulos de que la tumba está vacía. Y esto se extendería para poder dar un fundamento de difundir el mensaje de salvación, de que Jesucristo verdaderamente resucitó. Entonces hay dos posturas o dos líneas, una con la verdad, otra con la mentira, pero con algo en común: es que la tumba está vacía. Tienen un mismo centro, un mismo fundamento. Ahora vamos nuevamente a Juan capítulo 20. Continuamos en versículo 3. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, quien humildemente es Juan, que no está pronunciando su nombre, pero ya lo hemos visto en otra ocasión, el fundamento de que es Juan, el otro discípulo. Dice: y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces, los dos corren. No sabemos la razón por la cual Juan habla de que él corrió más rápido que Pedro. Una competencia para ver quién llegaba primero. Llegan al sepulcro y entonces Juan dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahora, la palabra vio en los siguientes versículos es fundamental, porque tienen un contexto diferente y es una palabra griega diferente que aplica para diferentes ocasiones. Por ejemplo, esta palabra primera en versículo 5 es la palabra griega blepo, que lo que significa es que solamente él notó de una manera general. Por eso nos dice que él básicamente notó que estaban los lienzos en la tumba, pero no entró. En el versículo 6, seguimos leyendo, nos dice: luego llegó Simón Pedro tras él. ¿Y Pedro qué hizo? Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Esta palabra vio en este versículo 6 es la palabra griega teoreo, que lo que alude es al análisis, al contemplar el panorama general,
pero comenzar a estudiarlo detalladamente, como si fuese un investigador. Pedro entra a la tumba y comienza a observar lo que está en ese lugar, tratando de hallar una razón, una explicación a lo que él está observando. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que ellos están viendo cuando habla acerca de los lienzos y el sudario. Entonces Pedro está con detenimiento, con cuidado, revisando y analizando la tumba. ¿Qué fue lo que pasó acá? Está tratando de encontrar alguna razón, alguna explicación, pero en su entendimiento. Dice el versículo 7, vamos a leer 6 y 7 nuevamente. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces están los lienzos y está el sudario doblado, no tirado por ahí, sino doblado. Todo está en orden, como si no hubiese pasado nada. Lo único es que falta un cuerpo, como si el cuerpo se hubiese desvanecido. Esto, por eso, Pedro lo está tratando de explicar, está tratando de encontrar una razón de qué fue lo que sucedió. Pero entonces, en versículo 8 nos dice, entonces entró también el otro discípulo, entró Juan, que había venido primero al sepulcro, o sea, que él ganó, y dice, vio y creyó. Esta palabra vio en este versículo 8 es la palabra griega eido, que lo que alude o lo que quiere dar a entender es que vio con entendimiento, con comprensión de lo que estaba observando sus ojos. Y por eso es que dice vio y creyó, porque él comprendió que algo había sucedido ahí. Algo poderoso y divino había sucedido en este lugar. Era más que una tumba vacía, era más que los lienzos. Algo poderoso sucedió acá. Y por eso creyó, porque él ya sabía o estaba percibiendo que Jesucristo había resucitado. Y es que para poder comprender, ahora sí, lo que ellos tienen delante de sus ojos, es que los judíos a la hora de enterrar a sus muertos los preparaban de la siguiente manera. Los lienzos son tiras de lino, de tela de lino, que iban envolviendo cada extremidad, una por una. Un brazo, luego el otro, el tronco, parte de la pelvis, cada una de las piernas hasta los pies, y luego iban también sumergiéndolo o bañándolo con los aceites aromáticos con los que ellos preparaban a la persona, al difunto. Y esto se iba concentrando juntamente con el lino, y con el tiempo esto se iba a secar y se iba a endurecer, a tal punto que probablemente se iba a pegar a la piel del difunto. Y después de haber tenido esto, lo envolvían nuevamente todo el cuerpo, dejando la cabeza aparte, para poder luego ponerle un sudario, que era otro pedazo de tela, el cual iban a amarrar también, el cual iban a preparar todo el cuerpo, y luego lo iban a amarrar a la altura de los pies y a la altura de los brazos. Entonces no había posibilidad de que la persona, si habían pensado que estaba muerta pero en realidad estaba viva, la persona no se iba a poder mover. Y la escena más clara de cómo preparaban a sus muertos los judíos lo vemos con la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llama a Lázaro fuera de la tumba, él le pide a los que estaban ahí, desátenlo, porque venía amarrado, venía con una sudario, una tela en su cabeza, y pide a los que estaban ahí que le ayudaran para que lo liberaran. Entonces, de esta manera han preparado el cuerpo de Jesús. De esta manera, José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Y estos discípulos lo que están viendo ahí es toda esta preparación del cuerpo,
pero sin cuerpo. Todo en orden, como si estuviese todo amarrado. Estaban los aceites aromáticos oliendo, estaban los lienzos bien enrollados, el cuerpo, entre comillas, envuelto, pero el sudario doblado aparte, como si fuese un capullo, pero sin cuerpo. Entonces, esta es la imagen que ellos encuentran en la tumba de Jesús. No había posibilidad de que alguien hubiese salido dejando o mudando esta parte de estas telas, porque todo estaba cubierto y amarrado. Ahí estaban los lienzos, estaban los lazos a la altura de los pies, a la altura de los brazos, pero no hay cuerpo. Por eso Pedro, cuando entra, comienza a analizar qué sucedió. Porque si alguien hubiese querido robar el cuerpo de Jesús, primero hubiese tenido que pasar por encima de los soldados. Luego, ver cómo mover la piedra. Y aparte de eso, no iban a dejar o no se iban a tomar la molestia de ver cómo sacar el cuerpo para dejar todo intacto. Se hubieran llevado todo. O hubieran dejado un desorden en aquel lugar tratando de cortar cada uno de los lienzos. Hubiese sido casi que una carnicería, porque hubiesen probablemente casi que cortado la piel del difunto. Entonces encuentran esto impresionante, y Pedro siempre usando su entendimiento, ¿verdad? Tratando de ver cómo explicar lo que está viendo en sus ojos. Pero Juan comprendió, y esta es la evidencia que él nos plasma en este lugar, que él nos plasma en su evangelio. No solo una tumba vacía, sino que todo el vestido sepulcral está intacto en este lugar. Algo imposible. Por eso él sabe que algo meramente divino sucedió en aquel lugar. Y con esta imagen, dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Claro, Juan luego comprendió qué era lo que había visto. Y con esta noticia, entonces, dice el versículo 10, volvieron los discípulos a los suyos, perturbados, confundidos probablemente, con muchas preguntas, pero Juan con esa inquietud en su corazón de que algo eterno, poderoso había sucedido en aquel lugar. Ahora los discípulos se van, pero María está desconsolada. Ella quiere encontrar el cuerpo de Jesús. Versículo 11, continuamos. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Note que cuando el ángel descendió para mover la roca, aquellos guardias quedaron como muertos, impactados, huyeron. Pero María está tan profundamente dolida y desconsolada que parece que este encuentro con ellos no la perturba en lo absoluto. Y sus ojos están llenos de lágrimas, su corazón está lleno de dolor, está desesperanzada. No saben dónde está el cuerpo de su maestro. Ella venía con todos aquellos arreglos aromáticos para ungir el cuerpo. Incluso de camino, otros evangelios nos dicen que ellas venían pensando, ¿quién nos irá a mover la roca, la piedra, para poder ungir el cuerpo? Y ahora ella está ahí frente a la tumba, buscando alguna explicación, buscando el cuerpo de su Señor, teniendo este encuentro con estos hombres, estos ángeles. Pero
es curioso porque los ángeles siempre aparecen o han aparecido en momentos claves en la vida de Jesús. Cuando le anunciaron a María acerca de su embarazo, en el nacimiento de Jesús, cuando se presentaron a los pastores para anunciarles de que el Salvador estaba naciendo. También después de la tentación en el desierto, los ángeles venían y le servían a Jesús, y ahora en su resurrección, para dar siempre un mensaje de esperanza, para dar un mensaje de que Él ha resucitado. Y es curioso cómo ellos están ahí esperando, probablemente porque saben que vienen a buscar explicaciones. Y la primera que está ahí es María. Y le están preguntando por qué está llorando, porque están escudriñando, están tratando de desvelar su corazón y de alguna manera de consolarlo. Pero entonces, versículo 13, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Es interesante porque ella está buscando a Jesús, lo tiene ahí, pero ella no lo reconoce. Ella no lo reconoce. Versículo 15 dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que es como el jardinero o el guarda de seguridad del jardín o de las tumbas, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vea qué tan afectada estaba, que no estaba ni razonando de que un cadáver va a pesar el doble de su propio peso. ¿Y cómo lo va a cargar? Pero ella está desesperada, buscando alguna explicación, pensando que tal vez esta persona, que era el que cuidaba de las tumbas, el que le daba mantenimiento a las tumbas, ha tomado el cuerpo, lo ha puesto en algún otro lugar y está dispuesta a traerlo de nuevo. Pero no, era Jesús. Ahora, ella no lo identifica por varias razones, posiblemente. Era temprano en la mañana, sus ojos estaban cubiertos de lágrimas, su corazón destruido. No tenía la expectativa de ver a Jesús resucitado, sino más bien de encontrar un cadáver. Y también porque Jesús está presente ahí con un cuerpo resucitado, con características físicas diferentes, mejoradas a la última vez que ella lo vio. Pero lo que me llama la atención personalmente es que Jesús le está hablando. ¿Cómo no identificó su voz? Probablemente su dolor no la dejaba escuchar con claridad. Pero vemos en versículo 16 que como ella no lo identifica, Jesús le dijo: María, y se reveló a ella. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuántas veces, y yo me identifico, cuántas veces hemos estado en esta posición como en la que está María en esta escena? Hundidos en nuestro dolor, en nuestra desesperanza, buscando o preguntándonos: ¿dónde está Jesús? ¿En dónde está Dios? Estamos afrontando una pérdida, y no solamente de un ser querido, una pérdida de nuestra esperanza. Alguna situación sentimental, emocional, nuestro corazón hecho trizas.
Y nuestras lágrimas y nuestra circunstancia no nos dejan escuchar e identificar con claridad de que Jesús es el que ha estado allí todo el tiempo. Y más bien, en lugar de identificarlo, trae confusión, porque es una mezcla de escuchar su voz y de la situación en la que estamos, desconsolados, destruidos y preguntándonos, ¿en dónde está el Señor? Y probablemente una situación en donde sentimos que nuestras oraciones no pasan ni del techo. ¿Cuánto nos hemos encontrado ahí? Pero que a pesar de estar ahí, llega un momento en donde el Señor, de alguna manera especial, nos llama y nos hace reaccionar, haciéndonos ver de que es Él quien ha estado ahí siempre. María inicialmente no lo escuchó con claridad, no lo logró identificar, pero cuando Jesús la llama por su nombre, algo tuvo que haber usado, algún tono o algo tuvo que haberla hecho reaccionar. Y lo más importante acá es que María, antes de volverse, ella sabía que era Jesús, por lo que ella creyó y lo identificó por lo que escuchó, no por lo que vio. Entonces, esto nos hace reflexionar en cuántas veces hemos estado en ese lugar y estaremos posiblemente en ese lugar, en esa posición. Pero sabe, tenemos a un Señor fiel que cumplirá sus promesas, que estará con nosotros hasta el final del mundo, que estará con nosotros para sostenernos, para levantarnos, para consolar nuestro corazón, que en el momento justo Él nos hará reaccionar para hacernos ver que Él ha estado ahí siempre y ha estado escuchando nuestra plegaria, nuestra oración, que Él ha visto nuestro dolor, nuestro quebranto, pero que Él nos va a sostener con su amor y su consuelo siempre, para que entonces, al igual que María, de la tristeza más profunda, todo esto nos haga, o Él nos lleve a un gozo y una alegría máxima, cambiando nuestra tristeza por gozo y alegría. Y esta es la obra del Señor en cada creyente. Versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esta frase, en el contexto original, Jesús no le está rechazando a ella, sino más bien lo que quiere darle a entender es que probablemente ella, al volverse, al ver que era Jesús, lo abrazó y se aferró a Él. Entonces, en el contexto original, esta frase lo que está queriendo decir Jesús a María es: no te aferres a mí, porque todavía no me voy a ir con el Padre, dando a entender de que Él todavía va a estar más tiempo y que María va a poder verlo aún más tiempo, porque Jesús va a estar 40 días más después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo entre sus discípulos, junto con ellos, para testificarles personalmente acerca de su resurrección, porque nos daremos cuenta que muchos están dudando si verdaderamente sucedió o no, pero Él les va a testificar con su propia presencia de que Él resucitó. Y luego de esto, también los va a comisionar con una tarea de difundir el Evangelio a todo pueblo y a toda nación. Entonces, María puede estar tranquila de que Jesús va a continuar ahí. No se aferre a mí, le dice Jesús. Todavía no voy a subir al Padre. Y algo interesante en este versículo 17 es la siguiente parte. Porque primero le dice esto: tranquila, voy a estar más tiempo, le da a entender esto. Y luego le pone una tarea, la comisiona con un mensaje. Dice: mas ve a mis hermanos. Y esta es la primera vez que Jesús llama hermanos a sus discípulos. Y hay un mensaje acá.
Otras ocasiones Él les ha hablado, les ha llamado ovejas, sus amigos, sus siervos, pero esta es la primera vez que Él les llama hermanos, dando a entender que el vínculo de su relación ahora va a un nivel mayor por causa de su sacrificio. Ahora es un nivel más alto porque por causa de su sacrificio ahora ellos vienen a formar parte de su mismo ADN espiritual, porque Dios los ha adoptado como sus hijos espirituales. Vienen a pertenecer a la misma familia de Jesús. Qué privilegio más grande para cada creyente. Porque esto no solamente aplica con los discípulos de Jesús, sino con cada aquel que entrega su vida a Jesucristo. Viene a formar parte de su familia. Y ya no nos llamará siervos, sino hermanos. Hermanos. Con un mismo Padre, porque vean lo que les dice, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Algo que en otro tiempo Jesús solo hablaba acerca de su Padre, acerca de su Dios. Ahora extiende este significado a ellos, dándoles a entender que ellos son parte ahora de la misma familia. Y hoy usted y yo somos parte de esta misma familia. En versículo 18 nos dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y ella cumplió con obediencia y diligencia la tarea que Jesús le encomendó. Y lo que podemos ver en esta sección que hemos estudiado hoy es que María buscó insistentemente a Jesús. ¿Y qué pasó? Lo encontró. Pedro vino a tratar de buscar una explicación y una razón en su entendimiento, tratando de conectar lo que estaba viendo con sus pensamientos, pero no encontró una explicación. Porque muchas veces estamos ahí, tratando de hacer una conexión con lo que nuestros ojos ven y nuestro razonamiento humano. Aunque seamos creyentes, siempre buscamos alguna explicación, cuando es simplemente Dios. Pero Juan nos da la lección de que no es acerca de lo que ven nuestros ojos, sino es de permitir al Señor que abra nuestro entendimiento para poder comprender de que es su poder soberano, es su poder el que actúa en nosotros, en las circunstancias, y nos lleva a entender de que Jesús verdaderamente está vivo, no está muerto. Podemos ver estas cosas y nos hace reflexionar en esto y nos ayuda a aplicar nuestra fe, a enriquecer nuestra fe. Entonces, el mensaje es que busquemos con perseverancia a nuestro Dios, a nuestro Señor, aún en medio del dolor, en medio de las circunstancias, aunque muchas veces las voces del dolor y de nuestro entorno nos digan cualquier otra cosa que no sea buscar al Señor, que busque una solución, aunque muchas veces nos sintamos confundidos, cuestionándonos acerca incluso de nuestra fe. Persevere, porque el Señor te sostendrá. Él te hablará a través de su palabra. Él hablará a tu corazón por medio de su Espíritu y te hará saber que siempre estará ahí y siempre ha estado ahí. También, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver, que vieron y permitieron que su entendimiento fuese abierto por medio del Señor para poder entender de que es Él, es su poder divino actuando en nuestras vidas. Y dichosos aquellos que quieran abrir su corazón completamente a Él,
porque es un privilegio tan grande el poder caminar en fe, no caminar por vista, aunque a veces sea difícil. El Señor nos fundamentará nuestra fe, nos fortalecerá por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Y por último, si estás buscando una esperanza, no la busques dentro de una tumba vacía. No busques una esperanza dentro de un mundo vacío. Busca la esperanza viva que es Jesucristo, que es el Señor, que tiene un propósito y una esperanza eterna para cada uno de nosotros. Y sabe, otras creencias siempre apuntan hacia los consejos y las prácticas de personas en la antigüedad que, según ellos, hicieron una lista de consejos de cómo poder llegar a Dios. Pero el único que hoy continúa con vida, porque todos esos murieron y sus tumbas están intactas ahí, malolientes, y buscan esperanza, muchos devotos, en sus tumbas. Pero nosotros creemos en el único y verdadero que dijo de sí mismo ser el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, y que su tumba está vacía y estará así completamente por el resto de la historia de este mundo, porque Él ha resucitado y reina a la diestra del Padre. Y sabe, Él es el único que ha dejado el sepulcro vacío. Es el único que ha vencido sobre la muerte, sobre el pecado, para que hoy todos los hombres puedan tener justificación, puedan tener salvación y puedan tener vida eterna a través de Él. No a través de consejos y prácticas, sino a través de Él, por la fe, por gracia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres quien trae convicción por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas para poder comprender qué fue lo que sucedió en aquel momento en el que tú resucitaste. Y la respuesta es simple y es esa: tu poder divino, venciendo sobre la muerte, sobre el pecado y resucitando para darnos esperanza, para hacernos pertenecer al mismo Padre, a la misma familia, y tener por Padre aquel que te levantó entre los muertos y que también lo hará con cada uno de nosotros el día en el que tú regreses, en donde seremos arrebatados contigo juntamente, en donde aquellos que han muerto en ti resucitarán para vida eterna, para estar en tu gloria. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, que hoy nos da salvación y una esperanza viva. A ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.